Como cada lunes de Monitor Financiero con el maestro en periodismo económico Jesús Delgado. Adelante, Chucho, buenas noches. Hola Carlos, muy buenas noches, un placer saludarte nuevamente a ti y a todo el auditorio, gracias por el espacio. Como recordarás, vamos a ver el asunto de las deudas, cómo ha estado este debate desde el inicio de las nuevas administraciones. Se ha venido dando un debate ahí sobre el endeudamiento que se heredó, y bueno, pues hay que decir que esta discusión está llena de medias verdades en algunos casos y en otros de verdaderas falsedades completas, ¿no? La razón del endeudamiento heredado estuvo en que los municipios del Estado de México cubrieron con deuda la caída de la recaudación y las participaciones federales y estatales. Durante la pandemia del COVID también el gobierno del Estado de México dejó de recibir alrededor de 13.500 millones de pesos, tanto por la recaudación local como por el gasto federalizado, ¿no? Esas fueron las cifras definitivas que ha dado a conocer el INEGI recientemente. Y bueno, en el caso de los municipios, los de mayor densidad poblacional e importancia en la aportación a la generación de riqueza en la entidad, del Producto Interno Bruto, se vieron obligados a recurrir a la contratación de créditos con firmas bancarias privadas debido principalmente a la reducción de las participaciones federales y estatales durante el ejercicio fiscal 2020. Esto debido a la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, pero también a la caída de la recaudación de impuestos, derechos, aprovechamientos y productos y otros. Esta disminución en recursos provenientes del gobierno federal tuvo su origen en el recorte del gasto federalizado del 2020, principalmente aportaciones y participaciones a estados y municipios, que sufrió un recorte de alrededor de 87,000 millones de pesos. Esto es casi 7.7% respecto de lo que ejercieron en el 2019, que fue alrededor de 1.900.000 millones de pesos. En esas condiciones y de acuerdo con las cifras definitivas difundidas recientemente por el INEGI, los municipios mexiquenses no tuvieron otra que recurrir a aportaciones de la banca, a los financiamientos, porque dejaron de recibir alrededor de 6.600 millones de pesos de aportaciones federales y estatales. Esto pues es un boquete bastante importante, y bueno, pues las cifras del INEGI consignaron que no contrataron 4.600 millones de pesos, sino un poco más, alrededor de 5.313 millones, para hacer frente a esta situación que se les presentó, ¿no? Con excepción de los impuestos, los municipios también dejaron de recaudar el aprovechamiento, derechos y productos, y en conjunto pues no ingresaron otros 477 millones de pesos. Esa fue la situación que se presentó en el caso de los municipios, y el Estado de México pues no tuvo ingresos por 13,000 millones de pesos, y también tuvo que recurrir a financiamientos para soportar su gasto. Aquí lo interesante, lo que hay que ver es, primero, sobre todo en el caso de los municipios, ¿qué es lo que más se ha cuestionado? Ver si estos fondos se utilizaron para atender la contingencia, para resarcir los recursos no recibidos de las autoridades estatales y federales, y si fueron a parar a alguna cuenta, o si fueron a parar a alguna cuenta bancaria, o se utilizaron para adquirir ranchos o flotillas de vehículos para tenerlos en alguna bodega, en fin. Lo demás es pura narrativa para encubrir el no tenemos dinero y faltar a los compromisos de campaña. Lo evidente también en este caso es la necesidad de modificar el marco legal fiscal para obligar a los estados y a los municipios a depender menos de los recursos federales. Por ejemplo, los estados dependen casi el 90% de los recursos, y los municipios pues mucho más. En esta razón pues, sabemos que los estados no recaudan ni siquiera para pagar la nómina, como es el caso del Estado de México, y los municipios menos. Entonces es necesario dejar atrás clientelismos electorales también, cobrar a quien se debe y sacudirse esa característica pereza fiscal, pura inercia burocrática, para dejar también de estirar la mano a la federación y a los bancos en casos de contingencias como sucedió durante la pandemia. Visto todo esto, Carlos, lo que hay que preguntar primero, sobre todo en el caso de los municipios, que es lo que más se ha cuestionado, ver si estos fondos se utilizaron pues, para atender la contingencia, para resarcir los recursos no recibidos de las autoridades estatales y federales, o si fueron a parar alguna cuenta bancaria, o se utilizaron para tirar ranchos o flotillas de vehículos para tenerlos en alguna bodega. Esto es lo que se debe de preguntar y pedir que se investigue, ¿no? Lo demás es pura narrativa para encubrir el no tenemos dinero y faltar a los compromisos de campaña. Lo evidente también, visto toda esta situación, es la necesidad de modificar el marco legal fiscal
para obligar a los estados y municipios a depender menos de los recursos federales, pues en el caso de los estados llegan a depender hasta casi el 90%, porque los estados no recaudan ni siquiera para pagar la nómina, como es el caso del Estado de México y otros más, y los municipios pues menos. Entonces también es necesario dejar atrás esos clientelismos electorales de hay que cobrar a quien se debe cobrar, invitar a la gente a invertir bien esos recursos y sacudirse esa característica pereza fiscal, pura inercia burocrática, y dejar de estirar la mano a la federación y a los bancos para enfrentar este tipo de situaciones. Esa es la situación que prevalece en las finanzas públicas, Carlos. Síganos en monitorfinanciero.com.mx y en nuestras redes sociales, Meta, antes Facebook, y Twitter.